En fin, estos son los recuerdos de Riley, la mayoría alegres, no es por echarme flores. Pero los más importantes están aquí. No quiero ponerme en plan técnico, pero estos se llaman recuerdos esenciales. Proceden de un momento súper importante en la vida de Riley, como cuando marcó su primer tanto. ¡Wow! ¡Fue impresionante! ¿Has visto eso? ¿Qué? Sí, tenemos una fotografía. Cada recuerdo esencial activa distintos aspectos de la personalidad de Riley, como la isla del hockey. Aunque la isla payasada es mi favorita. Ven aquí, monito. ¡Qué gansa eres! Sí, isla payasada es la mejor. Permíteme que me cuele en tu oído. Esta voz que estás escuchando, en realidad no soy yo. Son chisporroteos eléctricos en el interior de tu cabeza. Tu particular versión de mí, Ignacio Crespo, médico y divulgador científico. Y ahora que habito dentro de tu cerebro, ya podemos empezar Mentescopia, un podcast de Cibersam financiado en convocatoria competitiva por la FECIT. El cerebro está en constante cambio. Precisamente gracias a eso podemos entender, adaptarnos, aprender. Sin embargo, no siempre cambia al mismo ritmo. Hay momentos de la vida en la que todo está en construcción, eso lo sabemos bien, y nuestro cerebro no es una excepción. Hablamos de neurodesarrollo, un concepto crucial para entendernos a nosotros mismos en la salud y en la enfermedad, un proceso donde se encuentran entorno y biología. Para hablar de todo ello, contaremos con Lourdes Fañanás Saura, que es catedrática de la Universidad de Barcelona e investigadora principal de Cibersam, del Instituto de Salud Carlos III. Sus líneas de investigación se han centrado en el estudio de los factores genéticos y ambientales implicados en la vulnerabilidad para el trastorno mental. Más recientemente, su grupo de investigación está estudiando las consecuencias del sufrimiento prenatal y del maltrato infantil sobre la regulación de la respuesta al estrés a lo largo de la vida. Para ella, lo que sucede en los primeros años de nuestra vida modula aspectos esenciales de nuestro cerebro. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Lourdes. Bueno, gracias a vosotros por invitarme. Es un placer. En este segundo programa de Mentescopia, ya llevamos uno, y estamos haciendo esas bases sobre las que construir el resto de capítulos, cosas que van a ser transversales y tenemos que tener muy en cuenta. Y yo creo que, por lo tanto, sabiendo que este episodio va de neurodesarrollo, que ya hemos dejado un poquito las miguitas de pan que nos conducen a la palabra, lo primero que te preguntaría es, ¿qué es el neurodesarrollo? ¿Cómo lo definiríamos? Bueno, el neurodesarrollo podríamos decir que es el proceso biológico que conduce a tener un cerebro completamente maduro y preparado para interaccionar con la vida y adaptarte a ella. Es todo el proceso biológico que subyace, digamos, a este fenómeno, que por definición en los seres humanos es el más largo, comparado con cualquier otro mamífero, ya que implica muchísimos años de nuestra vida, de una infancia muy larga, y delicado, por su complejidad biológica, pero también por la enorme sensibilidad que durante este proceso tienen todos los sistemas biológicos para incorporar, digamos, y sustentar biológicamente una representación del mundo, para luego poder vivir en él. Y esto,
Claro, ¿esto es qué es? Pero ¿cómo se desarrolla? Porque hablas de cambios, pero ¿cómo son esos cambios biológicos o qué implica? Bueno, pues todo esto es como si construyéramos un edificio complejísimo. El más Ujú, complejo de los órganos humanos es el cerebro. Es como si construyéramos un edificio y este edificio tuviera un plano que hubiera diseñado un arquitecto, en este caso la evolución, habría sido el arquitecto, digamos, de nuestro cerebro. Y ujú. este edificio se va construyendo bajo las órdenes, digamos, de ese plano general que está contenido en los genes. En los genes de cada persona. La mitad la recibimos de Ujú, nuestro padre, la mitad de nuestra madre. Pues bueno, esos genes contienen ese plano de lo que va a ser nuestro cerebro. Sin ujú, embargo, claro, el plano está ahí, es el mismo para todos los seres humanos, pero claro, cómo se va ejecutando ese edificio, pues va a ujú, depender pues, de otros elementos, de quién lo ujú, construye, de si llueve mientras se construye, de la temperatura mientras se construye, de que alguien cometa un pequeño error. En definitiva, los genes dictan un desarrollo epigenético de un órgano complejísimo, pero el ambiente es imprescindible para que se construya adecuadamente y eficientemente. Me encanta esta metáfora, ¿eh? De verdad te lo digo. No la había escuchado nunca y me parece muy gráfica, perfecta para un medio como la radio o como el podcast, donde no tienen imagen y tienen que representar en su cabeza. Yo me lo estaba construyendo, o sea, me imaginaba la lluvia, de verdad. Pues sí, la vida es eso, a veces llueve, a veces Mm, hace viento, a veces hace claro. frío, y todo eso de alguna manera, cuando somos niños, cuando nuestro cerebro se está formando, de Ujú, alguna manera deja una huella. claro. Pero digamos, yo diría quizás que los elementos más trascendentales que dejan la huella más esencial en el cerebro de un ser humano, pues son sus padres y en especial Ujú, la madre. Ese es el ambiente más importante y más definitivo pues para que esta estructura ujú, biológica tan extraordinariamente compleja se empiece regulando adecuadamente desde el principio, desde el ujú. principio. Esto que comentas, el tema del edificio, yo me quedo con eso, me lleva a una pregunta, también cogiendo tu metáforas, tomándola un poco prestada. Evidentemente, los edificios necesitan un mantenimiento, ¿no? Podríamos decir que están en constante cambio, y el cerebro también, en ningún momento se detiene por completo, pero hay un momento en el que está suficientemente completo el edificio como para decir que está construido. Entonces mi pregunta es, ¿el cerebro en qué momento deja de estar en desarrollo, por decirlo así, neurodesarrollo, y dices está completo? ¿En qué momento el niño deja de estar a medio cocer y tiene un cerebro funcional por completo? Bueno, aquí podríamos ser, si somos un poco ortodoxos, de acuerdo un Ujú, poco con lo admitido pues, por la neurociencia más clásica, el neurodesarrollo finalizaría en un sentido general pues unos años después de la adolescencia, en torno a los ujú, 19, 20, 21 años. ¿eh? Y puede haber ujú, diferentes, sutiles diferencias entre personas. También estamos muy acostumbrados a poner unas fronteras rígidas y en el caso del neurodesarrollo y en el caso del desarrollo en general del organismo, puede haber pequeñas diferencias entre personas. Hay unas ujú, a nivel temporal, igual que la pubertad puede empezar en momentos distintos en los niños, en unos niños empieza antes y ujú, en otros niños empieza 2 años después, entre los 10, 11, 12, 13 años. La adolescencia también es un proceso que continúa o que sigue a la pubertad y que de alguna manera está reflejando algo que está sucediendo en el cerebro, que tiene una enorme ujú, trascendencia y que tiene que ver con la puesta, digamos, en contacto o la toma de contacto entre áreas cerebrales que antes no estaban tan conectadas y que empiezan realmente a conectarse entre sí y a regularse unas a otras justamente después de la pubertad, que es cuando ujú, asumimos que finaliza la infancia en un sentido clásico. ¿Vale? Pero ujú, los años anteriores a la pubertad pues también han sido trascendentales. Aquí ujú, podríamos hablar pues, de los procesos biológicos, ¿no? que se conocen mejor. Eh, por ejemplo, cuando un niño nace,
probablemente pues, en términos del número de neuronas, que son las células, digamos, que forman nuestro cerebro, fundamentalmente, luego hay otras, pero bueno, las neuronas, prácticamente tenemos ya las neuronas que tendremos siempre, con lo cual todo lo que va a suceder desde el momento que un niño nace, de un niño recién nacido, tiene mucho que ver con la manera y la forma en la que estas neuronas se van a conectar entre ellas. Entonces, en los primeros años de la vida es como digamos, una búsqueda de neuronas con neuronas, se van buscando, se forman muchísimas dendritas, todas contactan con todas. Todo esto, digamos, implica y sucede durante la infancia, y cuando llega la pubertad y la adolescencia, de alguna manera aparece un fenómeno que es bien conocido por los neurocientíficos y también por los psiquiatras infantiles, que se llama pruning, es decir, de todas esas sinapsis, millones y millones de sinapsis que se han formado, va a haber muchas que van a desaparecer, que se podan, hay un pruning. La famosa poda sináptica esta, exacto. Entonces se quedan las que son útiles o las que son reforzadas. Y de alguna manera sabemos que en este momento del pruning, en algunos niños, en algunos adolescentes que probablemente tienen una vulnerabilidad genética, este pruning no se realiza adecuadamente, y luego esto va a suponer la presencia de unos síntomas específicos relacionados con algunas enfermedades mentales. Pero bueno, en la mayoría de los adolescentes todo esto tiene lugar adecuadamente, salvo que interfiera o entre, digamos, o participe de todo este mecanismo neurobiológico elementos extraños, ajenos, muchos de ellos de naturaleza química, que tienen que ver con el alcohol, las drogas, y que sabemos que son capaces de desviar y de interrumpir todo este proceso que está muy bien organizado desde el punto de vista epigenético, pero el ambiente lo puede cambiar. Y hablaremos de ello, hablaremos de todo ese exposoma que decía Benedicto en el primer capítulo, que puede afectarnos desde fuera. Me gusta mucho esto porque es frecuente que se acuse a psiquiatras y a neurocientíficos desde lo que es popular, desde la calle y sin conocer muy bien la disciplina, de ser muy reduccionistas, muy cerebrocentristas y decir que ahí está todo. Pero estás insistiendo en cómo afecta el entorno, cómo afecta a nuestro cerebro, cómo lo altera, y que no todos son esos genes de los que partimos, ¿no? Me parece muy importante subrayarlo. Sí, a mí me gusta decir, digamos, que en nuestros genes están todas las posibilidades, pero en el ambiente, digamos, está esa parte complementaria de nuestro destino, ¿no? Entonces hay ambientes que favorecen, digamos, ese todo potencial de los genes, pero también hay ambientes que limitan a esos genes, y estamos pensando en un órgano tan complejo y tan esencial para sobrevivir como es el cerebro. Claro. Pero esto está muy bien descrito pues, para otras características más sencillas, como puede ser la estatura, por ejemplo, ¿no? Tú puedes tener genes para ser un jugador de baloncesto, pero las limitaciones ambientales más tempranas pues, pueden hacer que tu estatura pues, no alcance el 1,70 m. A lo mejor genéticamente estabas preparado, digamos, pues, para alcanzar el 1,90 m. Pues esta idea, que es muy sencilla, de alguna manera se podría también aplicar al cerebro. De alguna forma el ambiente nos acaba de conformar y nos acaba de definir cómo somos. Por eso es tan trascendental. Dejando claro que no caemos aquí en cerebrocentrismos ni cosas similares, quiero hacer una pregunta que podría parecer que sí que cae, pero ya lo hemos dejado claro. La pregunta es, nos han contado que durante la adolescencia hay muchísimas cosas que hacen que los adolescentes se comporten como se comportan, ¿no? Por ejemplo, cambios físicos, se sienten fuera de la rutina y de sus esquemas mentales, tienen nuevas responsabilidades, nuevas libertades a las que enfrentarse, pero más allá de todos estos contextos sociales y de su entorno, quería preguntar si esa forma de ser típica de los adolescentes, esas características tan suyas, pueden tener que ver con este neurodesarrollo, con que sea un momento clave en el desarrollo de su cerebro. Por supuesto que tienen que ver, tienen una base absolutamente biológica y natural, en el sentido de que en la adolescencia, por decirlo de alguna manera, el niño
el niño, por decirlo simplemente, el niño forma parte del mundo, el niño es el mundo. Tiene una forma de interaccionar con la realidad, digamos, natural, está en el mundo, no se lo cuestiona. Toda esta, digamos, este cuestionamiento, digamos, profundo, existencial, justamente tiene lugar en la adolescencia. Claro. Que es cuando, de alguna forma, el niño deja de ser niño y se interroga sobre quién es él y qué hace en el mundo. Todo esto forma parte, evidentemente, de un proceso evolutivo, ontogénico de nuestra especie, que capacita a los niños, pues bueno, para ser individuos independientes y desarrollarse y desarrollar su propia familia, tener sus relaciones sexuales y ser totalmente independientes de los padres en un contexto evolucionista. Claro. Hemos de pensar un poco en el contexto del Paleolítico, ¿no? Ahora ya no estamos en el Paleolítico y la cultura ha modulado muchísimos aspectos de lo que es nuestro desarrollo y nuestra ontogenia, pero este momento de la vida de los seres humanos es un momento muy complejo. Por un lado, aparecen en escena las hormonas. Las hormonas sexuales tienen una gran importancia en el desarrollo cerebral intraútero y vuelven a tenerlo ahora, cuando las gónadas empiezan a activarse y empiezan, empiezan a formar estas hormonas que llegan al cerebro y que de alguna manera son grandes efectores, por decirlo de alguna forma, de cambios neurológicos que se producen en el cerebro. Estos cambios van acompañados de, no vamos a llamarlos síntomas, pero sí de percepción distinta del ambiente. Hay una peor regulación de las emociones. Es difícil controlar los impulsos, hay una necesidad, digamos, de reconocimiento, pues, del propio cuerpo, cambia la sensibilidad al dolor, la propia percepción del cuerpo. Es decir, hay muchísimos cambios que hacen muy difícil para el adolescente o para la mayoría de los adolescentes, pues este proceso, ¿no? Entonces, por eso los adolescentes se buscan a sí mismos, buscan a sus afines, se sienten cómodos entre ellos, porque son ellos los que se comprenden, digamos, un poco en este nuevo mundo emocional. Todo esto luego va siguiendo su curso y el cerebro acaba de madurar y aparece ya la regulación emocional, aparecen una serie de funciones trascendentales, cognitivas, por ejemplo, la memoria de trabajo, el hacer planes a medio largo plazo, que es algo que hasta que no se pasa bien la adolescencia no se acaba de poder hacer adecuadamente a nivel cerebral, working memory, tener varias tareas a la vez, ejecutar varias cosas a la vez, en fin, hay muchas funciones cognitivas complejas que realmente pueden llevarse a cabo solo después de la adolescencia. Y esto es así porque entran en contacto áreas cerebrales que hasta ahora apenas habían dialogado entre sí, porque no era necesario. Claro. Entonces ahora ya evolutivamente y ontogénicamente esto es importante, porque estos individuos ya son maduros sexualmente y tienen que ser capaces de anticiparse las consecuencias de sus conductas. Que en el fondo, si pudiéramos definir lo que es la edad adulta, tenga mucho que ver con esto, ¿no? Y con la conciencia, la capacidad de anticipar las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Y esto se empieza a adquirir y se empieza a saber hacer a partir de la adolescencia. Pero mientras, pues la vida resulta muy compleja para los adolescentes. Tienen de repente muchas herramientas y cosas nuevas que tienen que aprender a manipular, ¿no? Y a utilizar. Exactamente. Ahora lo has expresado estupendamente, porque al final solamente aprendes a hacer las cosas a base de experiencia, claro, de equivocarte, eso del error-ensayo. Y eso también sucede con las conductas y con la forma de captar las emociones de los demás, tus propios sentimientos. En fin, a vivir se aprende, por decirlo de alguna manera, viviendo, ¿no? Y claro, equivocándote. Me encanta esta respuesta y lo completa que ha sido, porque has descrito el estereotipo de adolescente, pero justificado, y explicando por qué hay detrás de todo. Y yo voy a aprovechar y decirle a cualquiera de nuestros oyentes, posible adolescente que esté al otro lado de los auriculares, que, mira, podéis decirle a cualquiera aquello tan típico de «es que nadie me entiende», pero Lourdes ha demostrado que gracias a la ciencia os entiende bastante bien, al menos en general.
Me parece fantástico. Lo que te iba a preguntar es, claramente es un momento sensible, ¿no? Ya lo hemos dejado claro, cambian muchas cosas. ¿Y cómo puede entonces fallar este neurodesarrollo y relacionarse con patologías? ¿Existe esta relación? Existe esta relación. Hay algunos diagnósticos que se realizan en la práctica clínica y psicológica que son considerados trastornos del neurodesarrollo. Dentro de estos trastornos, quizás los más conocidos o los más populares, porque ha habido algunas películas que los han divulgado, son los trastornos del espectro autista. ¿Vale? Los trastornos del espectro autista serían los trastornos del neurodesarrollo, por antonomasia, que en realidad incluye un gran número de trastornos a veces muy distintos entre sí, con una gama, de una enorme diversidad. La idea de que cada persona es diferente, es decir, que quizás haya una enfermedad, pero cada enfermo es único, esto yo creo que se puede aplicar con doble razón o con más razón de ser en el caso de los trastornos mentales, ¿no? Y en el caso de los trastornos del neurodesarrollo, aparte de los trastornos del espectro autista, pues también tenemos los trastornos por déficit de atención y hiperactividad, que también se consideran trastornos del neurodesarrollo. Luego hay patologías que se manifiestan un poco más tarde, que tienen que ver con el ámbito de la psicosis, como es la esquizofrenia, en la que algunos autores ya desde hace bastante tiempo consideran que existe una anomalía de estos procesos de los que he hablado antes. Existen alteraciones en la ejecución del pruning, por ejemplo, justo después de la pubertad, en la adolescencia, o incluso anomalías previas. En algunos casos incluso se sospecha que determinados factores ambientales, por ejemplo, infecciones víricas y otro tipo de complicaciones obstétricas, podrían tener una relevancia para explicar por qué algunas personas, llegado a este punto de la vida, que es la adolescencia, donde todo el cerebro realmente se convierte en un elemento holístico, es decir, todo se relaciona con todo, y eso tiene mucho que ver con la finalización del neurodesarrollo, pues en algunas personas algo ha sucedido al principio de toda esta historia, probablemente antes de nacer, y en algunos casos facilitado por la intervención de procesos inflamatorios intrauterinos mediados por infecciones y otras cuestiones más, relacionadas con complicaciones del parto, que son capaces de quedar ahí. Ese daño queda latente, queda ahí, encriptado, por decirlo de alguna manera, y cuando esos genes tienen que expresarse, tienen que fabricar las proteínas correspondientes, tienen que, completar este mapa de funcionamiento ya global del cerebro en la adolescencia, aparece ese fracaso, aparece ese hándicap que probablemente, ha quedado incorporado en este cerebro tan tempranamente como es el segundo trimestre del embarazo, por ejemplo, para que también entendamos hasta qué punto el neurodesarrollo que tiene lugar antes de que un niño nazca es fundamental. Es un periodo extraordinariamente delicado. Ya vemos. Y de hecho, los ejemplos que has puesto en cuanto a patologías o trastornos, como puede ser el autismo en principio, esos trastornos del espectro autista, y luego la esquizofrenia, son precisamente los dos próximos programas en ese mismo orden. Así que recomendamos a todos los oyentes que estén atentos, porque si quieren ampliar un poco al respecto, verán que se tienden muchos puentes entre los distintos programas, porque aquí hay que trabajar de forma colaborativa, ¿no?, en toda la investigación. Hay otra cosa que me gustaría preguntarte, y es que ya hemos dejado claro que hay cosas de nuestro entorno, ya sean muy materiales o experiencias o lo que sea, que puede afectar a nuestro neurodesarrollo. Y antes has dejado caer que hay determinadas sustancias que también nos pueden afectar. Me gustaría preguntarte por ellas. ¿Cómo es el impacto que tienen estas sustancias, las drogas o las que sean, en el neurodesarrollo? Hay muchas sustancias
que tienen esta capacidad de interrumpir, desviar, alterar las señales bioquímicas que tienen lugar, digamos, entre las neuronas para dialogar y sustentar las funciones cerebrales. Habría muchas sustancias, pero quizás hay dos que yo creo que merece la pena, si te parece bien que comente, claro, que son importantes porque afectan y llegan a un gran número de jóvenes. O sea, su trascendencia radica en que muchos niños, muchos púberes, por decirlo de alguna manera, son consumidores de alcohol, por ejemplo, consumidores de alcohol, o son consumidores de cannabis. Pues bien, estas drogas que llegan a tantos y tantos chicos y chicas, ¿no? Tienen una capacidad de alterar procesos claves del neurodesarrollo y, por decirlo de una manera sencilla, lesionar o dejar alterada la función biológica, digamos, en estos cerebros. No en todos, hay algunos que son más vulnerables que otros, eso también yo creo que hay que explicarlo, pero como el acceso a estas drogas es tan mayoritario, la posibilidad de que los chicos y las chicas que genéticamente tienen una vulnerabilidad, claro, tienen una sensibilidad especial, que probablemente les podría permitir ser grandes artistas o ser grandes músicos, a veces por la irrupción de estas drogas, porque son personas, digamos, con unas cualidades y una hipersensibilidad muy grande, justamente el consumo de estas drogas, digamos, dañan este cerebro y de alguna manera les impiden pues bueno, desarrollar probablemente algunas facultades que están latentes. Esto también lo tienen que entender los adolescentes. Sí, sin duda. Es decir, que no todos somos iguales, que hay personas más sensibles que otras, pero que cuando esa sensibilidad está rodeada, digamos, de un ambiente, digamos, protector, podríamos decir, al final, aunque se sufra un poco más, es el sufrimiento de los poetas, que digo yo, aunque se sufra un poco más, al final hay un poeta, hay un artista. Entonces, si se consume drogas antes de tiempo, a veces para evitar este malestar, a veces pues para, no sé, para comportarte igual que tus compañeros, a veces simplemente para divertirte. Hay que tener conciencia de que tu cerebro está, igual que está recibiendo estas sustancias químicas y está siendo, en algunos casos, alterado de manera irreversible, claro. En algunos casos de manera irreversible. Corrígeme si me equivoco, pero yo creo que podríamos decir esto, resumir esto, como que siempre hay un riesgo en el consumo de drogas, pero hay momentos de la vida en el que somos especialmente vulnerables, ¿no? Y esto podría ser uno, claro. Yo creo que este es el kit de la cuestión, es decir, si hay un momento de máxima vulnerabilidad del sistema nervioso central, este momento es la infancia. ¿Por qué? Pues porque todos estos sistemas biológicos están completamente abiertos, es decir, los genes se están expresando, el DNA está constantemente abriéndose para mandar unos mensajes que ejecuten, digamos, que se ejecuten en forma de proteínas y de otros mecanismos asimismo reguladores extraordinariamente complejos, pero en definitiva es un proceso en el que está, digamos, todo el sistema biológico absolutamente abierto al ambiente. ¿Por qué? Porque entre las funciones del neurodesarrollo justamente se encuentran aquellas que vamos a necesitar todos para sobrevivir socialmente y que tienen que ver con la incorporación de un modelo del mundo, de un lenguaje, de unos valores éticos, es decir, de una información fundamental que luego va a permitir, digamos, al adolescente y al adulto sobrevivir. Por tanto, nuestros genes, de alguna forma, la evolución ya nos ha diseñado para que estos genes sean capaces de incorporar todos estos elementos culturales, para que tengamos una memoria, no solamente una memoria emocional, que es fundamental, sino una memoria cognitiva, ¿no? Sí, sí. Esta justificación me parece muy importante porque estamos, y lo voy a decir sin ningún tipo de tapujo, estamos cansados de escuchar las recomendaciones de no consumas, que está muy bien, es correcto, es lo que tenemos que oír, pero la justificación, ¿por qué
no hay que consumir, y sobre todo en determinadas edades, hay veces que no llega tanto al público, ¿no? ¿Por qué se dice esto? No es algo que venga por revelación divina, es algo que se deduce de investigaciones científicas, rigurosas, objetivas, con trabajo detrás. Y es verdad, no sé si estarás de acuerdo, yo creo que muchos de los adolescentes que pueden estarnos escuchando en este momento, tal vez piensen... Ya, pero es que en mi entorno está normalizado esto, y ya no entre sus compañeros, sino incluso en sus casas. Yo recuerdo a un amigo que me dijo que su primer porro lo tomó con su abuela. Claro, creo que esto es un caso extremo, pero es cierto que el consumo de estas sustancias, que dices que está tan extendido, está también extendido entre la gente adulta, y entender por qué tampoco está bien que lo hagan ellos, pero hay diferencias en cómo implica a gente joven desarrollándose y a gente que ya está desarrollada, me parece central, fundamental. Esta es la gran cuestión, el momento del desarrollo del cerebro en el que el cerebro entra en contacto con estas drogas. Esta es la clave, lo cual no quiere decir, digamos, que el contacto con estas drogas en la edad adulta, digamos, sea favorable para todo el mundo. Esto no es así. Hay personas en las que puede ser que sí y en otras en las que no, porque hay unas diferencias genéticas individuales que siempre están ahí, en el fondo de todo, en realidad, ¿no? Pero vamos, es trascendental que mientras el cerebro se está formando, pues no entre en contacto con estas sustancias. Pero hay que comprender también a los adolescentes, hay que entenderlos y entender también su necesidad de aliviar el malestar, ¿no? Esto... Y que entiendan que el malestar o el sentirse mal, pues de alguna forma también forma parte de la vida, ¿no? Y el tolerar ese malestar y el tolerar esa frustración, y que todo eso, es un aprendizaje que hay que realizar y que hay que realizar bien acompañado. Claro. Por esto, que aunque tus padres no te entiendan, lo más probable es que sí que te quieran, que te quieran mucho, y entonces, bueno, sencillamente se trata de no perder la confianza. En última instancia, hay que tener a veces el coraje o el valor de decir lo que se siente y lo que se piensa y decirlo. Y decírselo a las personas más próximas. Una red de apoyo, sean los padres, sean parientes cercanos, amigos, pero una red de apoyo sólida. Sí, o sea, el médico de cabecera. Exacto. Y te iba a hacer una pregunta. Está claro que estas sustancias, su consumo nos afecta y evitarlas es una buena idea, pero ¿qué otras cosas podemos hacer para protegernos en un periodo tan sensible como es este? Bueno, a mí se me ocurren actividades que se han demostrado que son fantásticas para el desarrollo cerebral, ya no solamente el deporte, que es una cosa que está ahí, pero se me ocurren otras que tienen mucho que ver con las actividades artísticas, por ejemplo, la música. La música probablemente es una de las creaciones humanas que más profundamente llega al cerebro y regula la emoción del cerebro. Cuando no te pueden llegar las palabras, te llega la música, incluso en situaciones de gran dolor, ¿no? Entonces yo recomendaría, no es una recomendación, una sugerencia, pues que yo creo que ya desde la escuela más temprana, pues todas las personas tendríamos que aprender a manejar un instrumento musical, a comprender la música, a que nos llegara a nuestro cerebro, a que nos acompañara, por decirlo de alguna manera, y en la adolescencia fundamentalmente la música, la pintura, es decir, el arte, la creación en general artística, son caminos donde puedes expresar lo inexpresable, que de alguna manera es lo que le sucede al adolescente, ¿no? Entonces, en esa tentativa de expresarte, sea a través de la música, sea a través de otra actividad artística, pues de la escritura, de la pintura, etcétera, al final, de alguna manera, hay un regreso a uno mismo, con un poco más de paz, con un poco más de serenidad y de alivio, sobre todo, del sufrimiento. Y de esa manera, pues bueno, yo pienso, yo soy una fan, ¿sabes? Soy de la opinión de que todos los niños realmente deberían tener la oportunidad de poder acceder a este tipo de actividades artísticas de una manera, pues yo qué sé, culturalmente extendida, normalizada. Claro. Y sería un acompañamiento pues estupendo. Hay familias en las que ya se hace,
porque las propias familias han descubierto este mundo y lo han desarrollado y lo enseñan a sus hijos, pues eso pues es una fortuna, es una suerte, por ejemplo, poder disponer de estas posibilidades. Hay gente que tal vez lo escuche y diga, ya, pero no se me da bien hacer nada de esto. ¿Por qué iba a hacerlo? Me recuerda un poco a esa frase del filósofo José Pablo Feynman, argentino, que dijo que todo el mundo debería escribir, aunque se le diera mal escribir, porque es una forma de conectar contigo, de poner en orden tus pensamientos, y es un poco lo que dices, ¿no? No importa cómo se te dé, hazlo. Exacto. Exactamente. Y ahora que hablas de escribir, digamos, no teclear, no, escribir caligráficamente en un papel. ¿Por qué? Porque el movimiento de la mano, el movimiento de la escritura está tan profundamente, digamos, ligado al desarrollo y a la evolución de nuestro cerebro, que el acto, digamos, de escribir en sí mismo probablemente obliga al cerebro a ordenarse de alguna forma y a buscar un equilibrio y a medio encontrarlo también. Y yo creo que lo que acabas de decir es importantísimo, ¿no? Aunque sea escribir una canción, bueno, o el rap, ahora mismo, yo no sé si me estoy saliendo un poco de la... No, estas cosas están bien. Pienso en los adolescentes, ¿no? Actuales, son auténticos artistas y componen sus historias y sus críticas sociales a partir de un ritmo y de un rap, donde al final o el trap actual, ¿no? Exacto, palabras. O sea, es una necesidad tan intrínsecamente humana la de comunicarnos que hay que intentar encontrar esa vía de comunicación. Sí, desde luego. Y yo creo que estas recomendaciones llaman la atención porque, vale, el tema de las sustancias estaba claro que iba a salir, pero esto de recomendar el arte me parece interesantísimo por su consumo, por su desarrollo, por todo lo que puedes sacar de ello. Pero voy a aprovechar para que, ya que la gente se ha sorprendido con esto, ahora se sorprendan con algo que creían que era cierto y que en realidad no lo es. Te voy a preguntar por algún mito que creas que haya afectado mucho a tu disciplina. No sé, quizás la tendencia tan reduccionista de los seres humanos o de las personas en cosificar y en simplificar a los demás, en simplificar a los otros, especialmente si estas otras personas tienen algún hándicap intelectual, ¿no? El famoso mito del IQ, ¿no? La cosificación de la mente, ¿no? No se puede reducir y calificar y clasificar a un ser humano por uno o dos rasgos, como pueden ser los que acabo de decir, ¿no? La inteligencia. Luego te acercas a ese ser humano, a esa persona, a ese niño, a ese adolescente, y lo que descubres es que hay otros múltiples aspectos de la inteligencia emocional, tantos y tantos aspectos de ese cerebro que están absolutamente vivos y presentes, que no están ocultos. Y esto las familias que conviven pues, con niños con parálisis cerebral, por ejemplo, o con niños con determinados síndromes, ¿no? cromosómicos, ellos lo pueden vivir y lo pueden experimentar porque conviven estrechamente con ellos. A mí lo que me llama la atención es ese mecanismo de defensa del público en general, ¿no? De las personas en general, de reducir, de cosificar, de separar, de simplificar lo que es un ser humano. Un ser humano es cualquier cosa menos menos un elemento simple. Y en ese sentido, claro, a mí quizás es lo que más me no sé. Y lo mismo sucede pues cuando una persona, incluso una persona joven, pues, se enfrenta a otra persona joven que está viviendo unos síntomas psiquiátricos, por ejemplo, o que tiene una sintomatología psiquiátrica, que está deprimido o que está viviendo, yo qué sé, síntomas pues, alucinatorios o delirantes, ¿no? ¿Hasta qué punto todo esto debería, digamos, hacernos reflexionar y hacernos pensar en que esa persona en esos momentos no es ella, es su biología y su cerebro, su enfermedad, la que está, digamos, separándola de nosotros,
La persona está ahí, hay que esperar y hay Claro. que estar ahí para que cuando regrese de esos síntomas, digamos, bueno, recuperarla y sentirla como nosotros. Claro, esto del número que comentas, ¿no? De reducirlo todo a un elemento, sea el que sea, es de alguna manera una perversión de la metodología, porque puede ser interesante para enfocar determinados estudios, para establecer determinadas estrategias de abordaje, ¿no? Aquello típico de vamos a hacer un test de cociente intelectual, pero para ver quién necesita más ayuda, ¿no? Eso no está del todo mal, es una aproximación simplista, pero que tiene sus cosas, ¿no? Bueno, es evidente que, digamos, la psicología moderna y la neurociencia necesita crear, digamos, unos instrumentos que le permitan medir unas variables que en principio vienen definidas por nosotros mismos, ¿no? En este sentido es un círculo un poco vicioso, pero que en última instancia te permiten reconocer, por decirlo de alguna manera, y organizar la variabilidad, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es imprescindible porque te marcan, por decirlo de alguna manera, te dan te dan un perfil, ¿vale? Un perfil. Luego, digamos, a la hora de investigar, pues evidentemente esto es imprescindible, ¿no? Tienes que manejar un método empírico donde la variable, digamos, es el eje y la medida de la variable, pues es el otro eje, ¿no? Pero a mí me gusta, al menos a mis estudiantes, hacerles reflexionar sobre la idea de que acabamos construyendo un perfil, pero el interior de ese perfil, de esa frontera, sigue siendo, digamos, un todo que es distinto a la suma de las partes. Es decir, que en el cerebro humano y en el ser humano existe, digamos, una metarealidad, por decirlo de alguna manera, que va más allá, digamos, de la suma de los elementos que, bueno, pues que los científicos hemos intentado acumular en los últimos 100 años, en los últimos 15 años, ¿no? Incluso con técnicas extraordinarias, ¿no? Y hablas con neurocientíficos, yo que sé, especializados en neuroimagen, y ellos mismos son los primeros que se sorprenden a veces pues de recoger una imagen, una neuroimagen en la que, yo que sé, hay un ventrículo cerebral extraordinariamente dilatado y esa persona no tiene absolutamente ningún síntoma, ¿eh? Sin embargo, morfológicamente están viendo un hallazgo, digamos, espectacular. Esto es un punto clave, que existen distintos niveles de análisis y que no todos son reductibles a de repente la bioquímica o la neuroimagen, sino que emergen cosas, ¿no? Emergen otras. Es muy interesante. Y ya has dado tu pie a una de las preguntas que quería hacerte, que es todo este avance tecnológico, de investigación, metodológico, como estabas comentando, todo este avance en las últimas décadas, ¿cuál sería el que tú consideras más relevante? El que digas, esto ha cambiado bastante la disciplina. Yo diría que es la tremenda complejidad biológica que subyace al fenómeno de la interacción entre los genes y el ambiente. O sea, en el momento que comprendamos cómo se produce este diálogo entre la variación genética que hace a cada persona única y el ambiente con el que convive ese ser humano desde antes incluso de nacer, cuando comprendamos este fenómeno, si es que se puede llegar a comprender, ¿no? Cómo la evolución ha diseñado un genoma capaz, digamos, de responder al ambiente y de incorporar ese ambiente. Quizás en ese momento podamos comprender, digamos, cuál es el camino hacia un cerebro que es capaz de mantener una salud mental durante toda su vida, o un cerebro que no es capaz de mantener esa homeostasis adaptativa y tiene una mayor vulnerabilidad pues, para salir un poco de este camino de la adaptabilidad. Y una última pregunta, porque por desgracia se nos está acabando el tiempo y tenemos que ir concluyendo. Si tuvieras que quedarte de forma muy resumida con un solo concepto de este programa, algo que la gente tuviera que llevarse a casa de todo lo que has contado, ¿qué sería? ¿Qué subrayarías? Pues quizás pues que la infancia es el periodo
más importante de la vida de un ser humano. Que los niños, incluso ya antes de nacer, desde el momento que una mujer está embarazada, de alguna manera se está definiendo una vida y en muchos sentidos su salud y su destino, ¿no? Y que toda sociedad que se precie tiene que tener la mirada puesta en la infancia, que es capaz, digamos, de cuidar y de educar. Me parece una reflexión final preciosa, fantástica para acabar, y por desgracia la parte negativa es que es para acabar, como hemos dicho. Tengo ya que despedirme de ti y despedir este programa, pero ha sido un enorme placer poder escuchar todo esto tan interesante y tan bien contado. Lourdes, muchas gracias. Para mí también ha sido un rato muy agradable. Espero que si esto lo escuchan pues gente joven, que tiene que decidir todavía a qué se va a dedicar, están haciendo el bachillerato o que quieren estudiar, que consigamos que algunos de ellos se dediquen a las neurociencias y puedan continuar un poco este camino. O al arte, que también es muy bueno, ¿no? Y lo hemos comentado. Así que sí, sin duda. Pues muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando y nos vemos en el próximo programa. Mentescopia es un proyecto impulsado por el Grupo Multidisciplinar de Psiquiatría Translacional perteneciente a la red Cibersam, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación, FECID, y Angelini Pharma. Encuentra más información sobre salud mental en nuestros perfiles de redes sociales. Busca Mentescopia en TikTok, Instagram o Twitter. Un podcast de la red Podcastidae.